Muy buenos días a todos. A nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestras sesiones de formación complementaria, hoy con el tema de función, que estará a cargo del maestro Juan Manuel Hidalgo Morán, de quien les voy a hablar en estos momentos. Él es arquitecto por parte de la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en arquitectura de paisaje por parte de la Universidad Iberoamericana, es maestro de composición arquitectónica en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, fue finalista en el premio a la composición arquitectónica Ingeniero Alberto J. Penny en la Universidad Nacional Autónoma de México, premio más importante en México para arquitectos jóvenes. Ha sido invitado en 2 ocasiones por la Galería Keves a las exposiciones Arquitectos Mexicanos Contemporáneos y Arquitectura de Guadalajara en Budapest, Hungría. También a la exposición de arquitectura en Guadalajara, Secuencias, muestra de arquitectura contemporánea en Jalisco, Instituto Cultural Cabañas, exposición Visiones, Ficciones, Invenciones. Muestra de arquitectura actual en Guadalajara, Museo de Arte Raúl Anguiano, exposición Legado de 90 arquitectos jaliscienses, Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco. En la Expo Guadalajara, exposición Do It Yourself, la arquitectura es un juego, homenaje a Matías Geritz, Museo de las Artes. Ha participado en programas de arquitectura en televisión y radio, publicaciones en libros, periódicos y revistas de arquitectura. Piso, Revista de Arquitectura y Cultura Urbana, publicación en la plataforma digital de arquitectura en Internet, Super Architects, revista Enlace, revista Obras, Entre Muros, suplemento de la arquitectura del periódico Reforma, libro Espacios en la Arquitectura, editorial AM, revista México Design, entre otros. También es socio fundador del taller Hidalgo más Hidalgo Arquitectos y bueno, entre muchas otras actividades, este es un pequeño resumen de nuestro ponente. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, maestro, y le cedemos. Gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestra. Voy a compartir pantalla. Bueno, el tópico o el ítem o el objetivo de la sesión de hoy pues, es hablar de lo que es la función en la arquitectura o por qué la función es, por no decirlo, lo más importante. Creo que sin función no existiría el espacio arquitectónico y sin el espacio arquitectónico pues no existiría la arquitectura, ¿no? Bueno, ahorita en la presentación lo estableceré. Espero pueda dejar ahí, les sirva de muchísima información. Y pues bueno, ay, Dios mío, déjame, aquí está. Listo. Para la función de la arquitectura, para que exista un espacio, chicos, siempre debe estar conectado con otro espacio. Y un espacio debe tener un destino, es decir, un designio. O sea, un espacio en la arquitectura, lo que es el objeto arquitectónico como tal, siempre está condicionado a otro espacio, siempre secuencia de otro espacio, siempre subsecuente a otro espacio, siempre está comunicado a otro espacio. No puede existir el espacio arquitectónico. Aparte, bueno, si hablamos para entender un poquito el tema de lo que es el espacio arquitectónico y poder reflejar las imágenes o los conceptos que ahorita les transmitiré, los compartiré, el espacio arquitectónico pues, debe estar delimitado por elementos horizontales, verticales, físicos, naturales, pisos, muros, techos, un techo que se convierte en piso, un piso que se convierte en muro, un muro que se convierte en columna, ¿sí? Y esa misma secuencia de elementos que delimitan el espacio conforman otro espacio. Entonces, siempre que existe un espacio, existe otro espacio. O sea, y tiene que estar conectado. No existe un espacio que no tenga conexión. Pero debe tener un destino, debe tener un designio. Eso es lo fundamental en el espacio arquitectónico. Es decir, debe tener una finalidad, debe tener un uso y debe tener una función. El espacio está compuesto de muchos componentes, de muchos elementos que le van a permitir articular y generar este aspecto tan importante que es la función.
Sí, ha habido muchas discusiones a través de los tiempos en escuelas de arquitectura, necesarias, creo yo, de que es uno, que dos. No, no creo que exista eso. El espacio siempre tiene una función. Y bueno, pongo un ejemplo rapidísimo. Desde que existe el ser humano en el planeta Tierra, pues bueno, existió la necesidad de resguardarse y esa primera necesidad de enfrentarse al contexto inmediato, a su entorno natural, de protección, de salvaguarda, de sobrevivencia, pues permitió entender que una caverna, por así decirlo, pues podía tener un uso, tener una función de resguardo, y pues en ese momento podríamos decir que el humano establece esta relación con estos objetos que lo delimitan. La caverna obviamente también está delimitada y es consecuencia con otro espacio. Pero para tratar de ser más certeros y no ser tan ambiguos en el término de lo que es la función, sí creo que necesitamos remontarnos un poco a estos preceptos de la función dentro del espacio arquitectónico y de qué está compuesto Le Corbusier. Menciono muchas veces en algunas ocasiones que tengo oportunidad de platicar o compartir con ustedes, menciono mucho a Le Corbusier. Ya me lo han dicho, pero lo menciono porque en su momento Le Corbusier rompió paradigmas, un parteaguas de la arquitectura clásica a lo que era la arquitectura moderna, los movimientos como tal dentro de la arquitectura, por allá de 1920. Entonces, bueno, Le Corbusier decía que la arquitectura tiene que conmover, pero también tiene que servir. Esto no lo digo yo, esto lo dice Le Corbusier. O sea, claro, debe de conmover, debe de animar, debe de inspirar, digo, podemos hablar de muchísimos arquitectos que han hablado que la arquitectura casi es un puente con ese aspecto espiritual que tiene el ser humano, pero sin dejar de lado ese aspecto del uso del mismo. Podemos hablar de Luis Kahn, por ejemplo, de su materialidad casi espiritual, de Luis Barragán, por ejemplo, de Gropius en Bauhaus, en el edificio de la Bauhaus. Bueno, podemos mencionar muchísimos ahorita. Frank Loduray, por ejemplo, que fue uno de los primeros en entender estos conceptos de funcionalidad dentro de un aspecto ya de modernidad y cómo pues, la función era muchas veces el motor del objeto, de esos objetos arquitectónicos. Bueno, Le Corbusier, lo vuelvo a repetir porque creo que se les olvide, Le Corbusier decía que la arquitectura tiene que conmoverse. Me hace fantástica esta frase. Claro que debe conmover, pero también tiene que servir. Creo que él mismo, si ahondamos más en la frase, él mismo se responde con la siguiente término, es decir, si no sirve, no conmueve. O sea, creo que es el mensaje oculto de Le Corbusier. Si no sirve, pues no va a conmover. Entonces, si no sirve, pues no es arquitectura. Si no funciona, no es arquitectura. Julio de la Peña, uno de los arquitectos del movimiento moderno aquí en Jalisco, en Guadalajara y en México, que participó también de alguna u otra manera en la fundación de la Escuela de Arquitectura de Tapatía, decía que o existe arquitectura o no existe arquitectura. Recuerdo mucho alguna vez escucharlo en una conferencia que dio en el Museo de la Ciudad y decía, no es buena o es mala arquitectura, o eso no es, o sea, no hay términos medios, o sea, era muy claro él en eso, y bueno, obviamente tiene mucho que ver con lo que ahorita acabamos de comentar de Corbusier. Pero a nosotros como arquitectos, a ustedes como estudiantes o próximos a ser arquitectos, pues en qué momento se nos prende el foco para poder decir, pues esto tiene que funcionar así, pues esto va a ser así, como si fuera un mecanismo de una máquina, ¿no? ¿En qué momento se nos prende el foco para poder establecer esa relación de funcionalidad dentro de un espacio? Por supongo aquí a una persona que está llena de ideas, por está así como muy fuerte, agarrando el plano y se le prende el foco y dice, bueno, no dice, está pensando, se le está prendiendo el foco porque sabe que tendrá un encargo de arquitectura espacial y pues en dónde demonios tendremos que decidir cómo aparece ese término en nuestro proceso de composición, en nuestro proceso de diseño, que muchas veces se vuelve muy abstracto y que muchas veces terminamos, cuando estamos estudiantes, haciendo lo que queremos y no le hacemos caso al profesor. Y cuando somos arquitectos se nos olvidan todos los conceptos y preceptos que vimos en clase
y muchas veces terminamos haciendo lo contrario. Pero cuando nos ponemos serios, entendemos que hay un proceso metodológico, hay un proceso que nos permite nos permite entender en qué parte de ese proceso de la composición en el que nos sentamos a formular estas estrategias para nuestros espacios que no son nuestros, que son en ese momento la idea porque lo estamos consiguiendo, pero serán para alguien más. ¿En qué momento lo hacemos, no? Pongo esta tablita, honestamente la saqué de otra presentación que tengo, sé que alguno de mis alumnos ya la podrá haber visto, pero no puedo explicar lo que es el concepto, lo que es la función sin entender como otros aspectos. Le comentaba a la maestra antes de iniciar que se me hace un poco difícil pensar solamente como el tema de función. Hay muchas cosas que le anteceden y que nos lleva a ese punto, ¿no? Y que un poquito es el objetivo de la plática, establecer para mí uno de los puntos o de los pasos o de los momentos más importantes de la concepción arquitectónica. Por ejemplo, en esta tabla, lo primero en la parte de arriba dice que se tiene que identificar la demanda del espacio. Es lo primero que tenemos que hacer, identificar cuáles son las demandas espaciales. En este proceso siempre tenemos que estar de la mano del próximo usuario, del habitante, del que realmente va a hacer uso y función de ese espacio o de ese objeto arquitectónico. Por ejemplo, en el primer recuadro dice análisis de casos análogos, perdón. No podemos hacer lo que no sabemos, no podemos plantear lo que no conocemos. Entonces estamos obligados a entender que un ejemplo análogo pues es casi un símil de lo que vamos a hacer, o sea, en dimensión, en cantidad. Fíjense lo que quiero decir, en dimensión, en cantidad y en calidad. Hablo desde el punto de vista espacial, ahorita me meteré ese tema. Pero primero necesitamos entender este tema de los casos análogos para tener esa referencia. Siempre las tenemos que tener. Todos los arquitectos reconocidos, conocidos, o que aparecen en los libros, o que los conocerán en su formación, o que aparecen en la historia de la arquitectura, los que realmente están comprometidos ética y profesionalmente, tienen que ver casos análogos. De la nada no suceden las cosas. Dos, analizamos al usuario. Pero un análisis de usuario desde el punto de vista, por eso pongo el primer ítem ahí, de la identificación de la demanda del espacio. ¿Sí? El análisis del usuario es sumamente importante porque va a determinar la directriz de hacia dónde tiene que ir el objeto arquitectónico desde su función, desde con su concepción, desde su materialidad y todo lo que pueda expresar, hasta finalizar en términos de carácter que va de la mano de la función, que más adelante lo veremos. Y el tercer punto es el análisis del sitio. Yo les he comentado, o siempre lo digo, que para mí el 80% de los factores que intervienen en la toma de decisiones de un proceso creativo de composición es el sitio. El sitio siempre ha establecido las directrices en la historia de la arquitectura. Si ustedes revisan ahorita pondré algunos ejemplos, el momento histórico, social, cultural, político, económico, y podemos ponerle un montón de adjetivos, interfieren, infieren y son partícipes en la toma de decisiones de la posible arquitectura, de la posible demanda espacial y de este análisis del usuario. Entonces, en estas tres primeras capas, análisis de casos análogos, análisis del usuario y análisis del sitio. Aquí en esta primera parte argumentamos ideas y empezamos a tener estas primeras ideas analizando nuestros casos análogos, entendiendo el usuario, y el usuario desde su perspectiva actual, pero también pensando en su perspectiva futura. Eso lo digo yo desde un punto de vista personal, profesional. Queremos entender al usuario desde una perspectiva de hoy, pero de mañana, porque ya lo que dije hace un segundo ya no es lo mismo ahora, ya cambió, ya es pasado. Este pasado que dije ya es pasado. Entonces, esto nos lleva también a replantear a nosotros como arquitectos dos temas, ¿no? La función a hoy, a futuro, y cómo comprometer el espacio de acuerdo a las demandas espaciales y al alcance social, económico, político, económico que pueda tener el propio usuario.
porque bueno, todos esos factores seguramente nos podrán cercar, nos podrán generar un sesgo o nos podrán abrir puertas, y ahí entra precisamente estas primeras ideas y esta creatividad y esta abstracción de las mismas. Ahí en medio aparece un tema que dice el programa arquitectónico y dice concepto. En el programa arquitectónico nosotros ya establecemos las estrategias espaciales, establecemos esa idea abstracta que definirá el carácter de nuestra obra, nuestro objeto arquitectónico. Ese es el concepto. Y ahí argumentamos de manera escrita. De escrita me refiero porque tomamos una pluma y empezamos a transmitir nuestras ideas. En ese momento aparece, cuando tenemos claro que es el programa arquitectónico, que se deriva de los 3 elementos que acabo de comentar, que creo que ya en otras sesiones lo han visto. Aquí nada más lo tengo que referenciar, si no, no podemos llegar a esa parte de la función. Entendemos el programa arquitectónico, esa programación a hoy, a futuro. Entendemos el concepto del espacio arquitectónico relacionándolo con su contexto inmediato, con las intenciones e ideales del usuario, con todos los alcances económicos, sociales, etc. Y ahí generamos estrategias que permitirán definir y hacer único y darle un valor agregado a nuestro espacio y en este caso a nuestro proyecto arquitectónico. Tendrá un concepto, ¿sí? Tendrá una intención, tendrá una estrategia. Es una estrategia en el espacio y tiene que ver con la función. Cuando tenemos esto muy claro, entonces empezamos a entender cómo funcionan los espacios, que nacen de esta programación arquitectónica y del concepto en función de cómo se utilizará el espacio dentro de un gran espacio. ¿Qué significa? Que el espacio arquitectónico tiene muchos espacios o subespacios y esos subespacios tienen por sí solo otros espacios. Yo les he comentado que dentro de un proyecto hay proyectos o mini proyectos. Una habitación pues tiene otros proyectos u otros espacios y otras funciones dentro de otra función. Eso es bien interesante, ahorita lo veremos. Pero bueno, ahí está el concepto y ahí analizamos la función, hacemos un desarrollo morfológico, función a la par, en el que ya entendemos estos valores de análisis del usuario, establecemos también criterios constructivos, generamos ideas rectoras, hacemos esquematización y terminamos formulando una idea o un desarrollo arquitectónico. Se divide en 3 funciones, 3 grandes apartados, que es el análisis, la síntesis y solución, en la que aparece el programa arquitectónico, el concepto y la función, y la esquematización que sigue de la mano con la función, con el desarrollo de carácter, de materialidad formal, constructivo. Así es como establecemos, insisto, estas estrategias de diseño. Hay 2 apartados que para mí me parecen muy interesantes, y uno es los elementos cuantitativos y los elementos cualitativos, para poder entender la función dentro de un espacio. Los elementos cuantitativos son de cantidad, es decir, los elementos cuantitativos son cantidades, son metros cuadrados y tiene que ver con aspectos de antropometría, de ergonometría. Si no entendemos cómo se va a desarrollar ese espacio, pues no podemos tener este valor que es de cantidad. Cualitativo se refiere que es de calidad, ahorita lo explico. Entonces, cuantitativo, pues es entender cuánto miden las cosas que necesitamos para que ese espacio opere. Y eso resulta de estos análisis previos que vimos y que vimos ahorita en esta tabla que le antecedió. Pero bueno, los aspectos cuantitativos nos dan cantidades, nos dan metros cuadrados. Cuánto mide una cama, cuánto mide una mesa, cuánto mide una lámpara, cuánto mide una silla, cuánto mide el mobiliario. Y ahora, qué medidas, qué proporciones, qué escalas necesito para que el ser humano o el habitante, en este caso el usuario, pueda desarrollarse dentro de este espacio. Sabemos ya que el espacio está delimitado, tiene largo, ancho y alto. Dentro estará este mobiliario para que el ser humano pueda realizar su actividad de manera óptima, pero también influye nosotros cuánto medimos y nuestra relación
de medidas con los objetos que van a existir en el espacio, cómo se van a complementar, cuáles tendrán que ser las más adecuadas para que estos efectos, antropometría y ergonometría, que es la relación del ser humano con el espacio, los muebles y su movimiento entre ellos, sea la más adecuada. Ahí tenemos el primer valor de función del espacio arquitectónico, la cantidad, es decir, los metros cuadrados para que el espacio pueda ser funcional, para que funcione, para que opere. Y después tenemos los aspectos cualitativos. Los aspectos cualitativos, como tal, son los aspectos de calidad espacial. Si se fijaron en la primera tablita, ahí explicaba entender el sitio, el usuario, o sea, y también algo que es bien importante y lo dejamos de lado es cómo el usuario se relaciona en el sitio, o sea, en el contexto, porque creo que la arquitectura es un interior-exterior y el interior refleja el exterior de alguna u otra manera. La arquitectura es espacial y es interior, o sea, es vivible y es habitable y está delimitada, pero tiene una conexión con el exterior. Y si no entendemos cómo los futuros habitantes se desarrollan o también están inmersos en el mundo, en el contexto, hijo, bueno, creo que va a ser difícil hacer ese empate con el espacio y su función y obviamente con el habitante. Los aspectos cualitativos son de calidad. Para que un espacio funcione, ojo, funcione, debe de tener las medidas adecuadas, correctas, entre relación ser humano con su mobiliario y con sus elementos que delimitan pisos, paredes, pisos, muros, techos, pero que esté ventilado y que esté iluminado. Sonará tan simple, pero es tan difícil y es algo tan importante en el proceso creativo de la composición arquitectónica. Cualitativos, de calidad, que esté iluminado y que esté ventilado. Es la única forma en la que el espacio, o sea, en el que el aspecto cuantitativo se funcione, opere. Creo que no podría existir si el aspecto de calidad no existe. Podrá tener la mejor mesa, la mejor diseñada. Ustedes podrán ser los seres humanos más proporcionales y perfectos y con los ideales más claros dentro del espacio arquitectónico. Sin embargo, si no está iluminado y no está ventilado de manera correcta, adecuada, entendiendo lo que va a suceder dentro de ese espacio, va a fracasar y pues, no tendremos, por lo tanto, espacio arquitectónico y seguramente no arquitectura. Lo repito y lo repito de nueva cuenta porque me parece uno de los elementos a tomar en cuenta y que a veces terminan resultando en nuestro proceso creativo siendo elementos solamente aleatorios, es decir, vemos todo bidimensionalmente, pero no nos damos cuenta que tridimensionalmente el espacio es como va a vivir, que tridimensionalmente es como se va a iluminar, que tridimensionalmente es como se va a ventilar. Y esa iluminación y esa ventilación se van a ver reflejadas en el carácter volumétrico espacial del objeto arquitectónico. Por eso es bien importante. Cuando solamente extruimos y abrimos huecos sin ton ni son, porque pues hay que poner algo, pues el espacio va a fracasar. Cuando entendemos la ventana como un elemento de iluminación o ventilación, va a fracasar el espacio. No existen ventanas, no existen puertas en el espacio arquitectónico. Existen claros, existen vanos, existen sustracciones, existen adiciones que permiten generar transparencia, que permiten generar luminosidad y que permiten que el aire haga su parte dentro del espacio arquitectónico. Por eso aquí está la nieve, el sol, la playa, el viento. Porque bueno, debe estar iluminado y debe estar ventilado. Y todos estos conceptos cuantitativos y cualitativos son, creo, los elementos o son los componentes más importantes del espacio para poder establecer una función clara del mismo. Y son conceptos que aparecen, regreso al tema de Le Corbusier, desde su manifiesto de los 5 puntos de la arquitectura, que
pues rompe estos paradigmas de cómo tiene que establecerse estos conceptos de función, de espacialidad y de cómo la función también se manifiesta. Es decir, cómo los aspectos de calidad cualitativos, mobiliarios, el desarrollo del ser humano con ellos, en cómo voy a operar mi espacio, pues trascienden más allá de solamente una operación, los aspectos cualitativos como la iluminación, ventilación, cómo trascienden más allá del objeto arquitectónico y se convierten en elementos inherentes. Bueno, habla de la antropometría y la ergonometría, si no entendemos cómo nos desarrollamos dentro de un espacio, cómo nos movemos, cómo andamos, cuánto medimos y cómo nosotros nos desenvolvemos en el espacio, va a fracasar el espacio arquitectónico. Aspectos cuantitativos, aspectos cualitativos, antropometría y ergonometría, es ese clic con estos dos elementos que aparecen en esta tabla que les dije que es como estos pasos a seguir para cuando nosotros hacemos nuestros análisis y generamos nuestras estrategias y entendemos hacia dónde tiene que ir el objeto arquitectónico. Y aparecen y se convierten fundamentales. De hecho, yo les he comentado a algunos, estoy convencido de ello, que no se puede plantear el dimensionamiento, la organización de un espacio si no entendemos cuánto mide lo que va a estar ahí. Los muebles son el mobiliario, es casi la segunda capa de función del espacio. Como se vuelve tan importante y es fundamental en entender función en la arquitectura. Y esto se ve muy latente o aparece de manera, ¿cómo les digo? Como, no quiero decir como una receta como tal, simple y sencillamente Le Corbusier era un tipo bastante inquieto, vuelvo al tema de Le Corbusier, pero pues fue el arquitecto que en el siglo XX generó un cambio de paradigma en el hacer, ver, pensar la arquitectura. Entonces, mucho, o casi me atrevo a decir que, digo, no soy experto en eso, ni quiero serlo, ni mucho menos, pero me atrevo a decir, esto lo digo desde mi óptica muy personal, que todo lo que se hace en arquitectura en este momento, pues tiene ese dejo de esta formación o de este cambio de paradigma que sucede por ahí en 1926, como aquí lo comento, de Charles Edouard Jenner, ya lo saben, más conocido, bueno, como Le Corbusier, que era como le decían, formula los 5 puntos para la nueva arquitectura, que él después los toma como los 5 puntos de la arquitectura, que son una serie de conceptos teóricos expuestos de manera sintética y son compilados o condensados en 5 ítems o preceptos o conceptos claves que van a revolucionar y revolucionarían la arquitectura y van a convertirla en el cimiento del diseño para el periodo moderno. Y hablo del periodo moderno desde el tema del punto de vista del movimiento moderno en la arquitectura. Estos conceptos, todos ellos, que son conceptos espaciales, siempre están ligados a la función del espacio. En todos estos conceptos, ahorita los veremos, está este dejo cuantitativo de cantidad, este dejo cualitativo de calidad y entender al usuario dentro del espacio para, hacerlo como uno solo. Suena como muy fácil, pero al momento de hacer una programación arquitectónica realmente resulta complejo y es todo un reto porque cada usuario es distinto y cada función va a ser diferente. Y el simple hecho de que seamos todos distintos, todos somos humanos, pero todos somos diferentes, todos tenemos intenciones distintas, me refiero, el espacio va a ser diferente. Usamos un baño, pues sí, sabemos que hay WC, lavamanos, regadera, etcétera, pero cada uno va a apropiarse del espacio, lo va a hacer funcionar, fíjense lo que estoy diciendo, lo va a hacer funcionar de manera distinta, porque cada uno somos distintos. Y bueno, como dice aquí, son 5 puntos que están condensados de manera sintética y bueno, siguen estando vigentes y creo que me parece la forma más clara de entender la función del espacio y cómo se refleja en el objeto arquitectónico. En 1929, Le Corbusier
los materializa, es decir, lo consolida ya en una obra como tal, que es la Villa Savoye. Espero que la ubiquen, ahorita si no, está a las afueras de lo que está en Francia, está a las afueras de París, para la familia Savoye. Y bueno, ahí pilotis, planta libre, fachada libre, ventana longitudinal y terraza pardina aparecen expuestos. Pues es un manifiesto de la funcionalidad del espacio arquitectónico y su relación con el ser humano, marcando para mí y obviamente para muchos una exploración espacial y tecnológica que caracteriza obviamente la producción posterior a obra de Le Corbusier, pero también a la arquitectura moderna y pues sí, a toda la arquitectura como tal. Tiene tal impacto que pues son conceptos difíciles, o sea, que son inherentes en el quehacer arquitectónico. Esta es la Villa Savoye. Estas son fotos de su proceso constructivo, no está un axonométrico. No quise poner la fotografía final, que bueno, ahora ya obviamente es como un pabellón para ir a visitarlo, pero pues bueno, están los 5 puntos, que es la fachada libre, ahorita lo explicaré, cada uno en lo particular y cómo se relacionan con la funcionalidad del espacio. ¿Sí? Aquí es una casa, es un espacio para habitar, en el que hay una serie hay un bosquete alrededor que de alguna manera cierra el cerco a la casa. Y bueno, quedó ni mandado a hacer el tema de las ventanas horizontales que son desprendidas de la fachada, es decir, no acusan ningún elemento estructural o no necesitan de una estructura como tal para que existan, o sea, son independientes a la estructura como tal del edificio. Pilotes, la casa está levantada y eso permite pues, una permeabilidad espacial interesante con una funcionalidad muy específica, azotea y bueno, ahorita se me fue una, lo veamos. Pongo estas fotografías, esta es la parte de la familia. Saboya, estas fotografías son del archivo de la Fundación Le Corbusier. Y me llama mucho la atención en la fotografía la escala que tiene con las transparencias, por ejemplo, y un poco deja ver también pues, el proceso constructivo de la propia casa. La casa, eso bueno, para que ustedes la busquen, tiene una historia muy peculiar. Hay una carta por ahí de la familia de la dueña de la familia Savoye y explicándole a Le Corbusier que su casa era fantástica pero que no servía, que porque se metía el agua, ¿no? Hay esa historia en ella y bueno, se romantizó tanto que bueno, son parte de esas situaciones. Entonces, no sé si funcionaba o no funcionaba, pero lo que me importa aquí es mostrar el manifiesto de la arquitectura. La casa estuvo habitada un tiempo y después ya no, y después estuvo abandonada muchísimo tiempo hasta que el gobierno francés y la Fundación Le Corbusier, bueno, ya se hicieron cargo de ella y ahora funciona como un pabellón para que se visite. Y pues tiene los 5 conceptos clarísimos y me gusta mostrarla porque la escala creo que hace referencia a estos aspectos de funcionalidad del propio arquitecto. Y bueno, mostrar unos ejemplos más contemporáneos en los que se establece cada uno de estos conceptos, de estos 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier que establecen la relación del objeto arquitectónico con su función y cómo un elemento arquitectónico le da un carácter que tiene muchas veces que ver con la funcionalidad del mismo. Ya explicamos cómo aparece la función y ahora cómo se expresa la función. Este es un edificio que está en Brasil, que es como una escuela, universidad de un grupo de arquitectos que se llama Metro Cuadrado. Y bueno, no voy a explicar la obra, sino explicar el tema de los pilotes nada más, que se ve en el alzado, que se ve en la fotografía de la parte de arriba, y que la función, como se ve clarísimo en el alzado, pues eleva y genera este gran vestíbulo abierto, casi casi a modo de foyer, de toda esta explanada, con un montón de usos seguramente, bueno, así viene la información del edificio, y cómo
este punto, los pilotis o pilotes levantan el elemento y generan una función específica a partir de este concepto. Me parece parte fantástica la obra, muy, no sé, se me hace interesante. Planta libre, sí, es el edificio MGF de Gubins Arquitectos, esto está en Europa. Y bueno, en la planta de abajo, aunque no se ve muy bien, perdón, hay un poquito, se ven cómo aparecen también pilotes y esto genera esta gran planta libre, que seguramente en el anterior, híjole, ya me pasé aquí. A ver, ya, les pido una disculpa, ya me estoy brincando aquí la presentación. Aguanten un segundo. Ahí está. Aparece también los pilotes como tal. Y bueno, o sea, la función del espacio es a partir, por lo menos aquí, de estos dos elementos, una planta libre, pilotes, ¿sí? Y bueno, ahí está. Y aparte genera una fachada libre, cosa que se ve interesante, que eso es lo que vamos a ver en un momento más. Aquí está, me parece muy bonita esta casa, es la casa Badari de Tandance Architects. Esta casa, si se dan cuenta, pues tiene abierto completamente un marco, eh, y este marco permite pues mostrar la formalidad o la intención de lo que está sucediendo, Esta casa está en la India, tiene como basamento, aunque no se ven los pilotis como columnas tal, pero tiene columnas a los lados, ahí se alcanzan a percibir, la casa está levantada, y bueno, me parece fantástica toda esta fachada libre que permite ver cómo funciona el interior del espacio. Esto me remite, no sé si algunos de ustedes tengan un reloj de la marca Swatch. Si la han visto, pues que esa marca de relojes tiene un concepto de transparencia que si tú compras el reloj puedes ver hasta el mecanismo por atrás, y bueno, me remite un poquito a eso esta obra, y pues bueno, como la función a partir de un elemento arquitectónico, y que seguramente hay un entendimiento del sitio, me queda clarísimo, hay un entendimiento del programa arquitectónico y debe haber un entendimiento del usuario, da como resultado esta parte. Y bueno, la ventana longitudinal, esto está en Noruega, de Villa Orrevien de Oyen Architect. Esta casa la pueden ver por ahí en varios documentales que están en Netflix. Y bueno, aquí queda clarísimo la ventana completamente longitudinal en el que se aprecia la estructura por atrás, y eso permite casi dejarla libre, desenfadarse completamente de la ventana. Y si el arquitecto o los arquitectos aquí hubieran decidido la fachada cerrarla o abrirla de otra forma, lo hubieran podido hacer sin ningún problema. Otro elemento de estos 5 puntos del movimiento moderno, parteaguas para entender la arquitectura, la función y el objeto arquitectónico, que rompieron paradigmas y cómo están aplicados a un ejemplo de arquitectura mucho más contemporánea, y que nos permite entender la función del espacio, de esta transparencia, de generarle un carácter aquí a esta casa, y que esa ventana se vea la transparencia y después esta parte sólida o más, que le da ese carácter por sí solo, ¿no? Y bueno, este edificio me hace muy bonito, está allá por Oaxaca, que es una terraza jardín, o es una serie de vivienda, bueno, es como alojamiento del arquitecto Francisco Pardo. Y bueno, como hay un contexto, me gusta mucho el esquema de la parte de abajo, el corte, en el que se establece cómo el techo funciona para un elemento en la parte superior. Entonces, aquí es donde ya empezamos a darnos cuenta que pues, el objeto arquitectónico puede ser también multifuncional, y que dentro de su función tiene muchas funciones más. Aquí un techo se convierte en piso, se convierte en terraza y se convierte en otras cosas más. Obviamente, pues si se ve en la foto de arriba, pues tiene un contexto
bondadoso que le permite seguramente integrarse por ahí. Bueno, ahora está muy mal manejado el concepto de una terraza jardín, que este es el término correcto, pero ahora nos gusta ponerles nombres con anglicismos para oírnos mejor y hacer creer que por poner un nombre en otro término, pues sería mejor lo del espacio, y no. Es una terraza jardín, que aquí más allá de resolver a poner plantitas, pues es entender que mi techo, aparte de que me genera techo, me genera piso, y hay una funcionalidad más allá de la propia del espacio. Les había comentado al principio que un techo puede ser un piso y puede ser un muro, ¿va? Y bueno, hay ejemplos en México muchísimos. Traté de concentrar algunos y hacerlo más también breve para entender la función y cómo está reflejado en el objeto arquitectónico, y que todos estos proyectos han llegado ya o sea, al análisis, o tuvieron que pasar por todos estos análisis que acabo de explicar al inicio, de buscar ejemplos análogos, de analizar, de entender al usuario o a los usuarios. Este es el edificio de Ciencias Políticas en la UNAM, del arquitecto Ernesto Gómez Gallardo, un fantástico arquitecto, no muy conocido. Y bueno, aquí está de manifiesto muchas cosas de lo que estoy explicando. Es un edificio que tenía que ser lo más funcional posible, es decir, lo más operativo posible. Cuando se hizo el planteamiento del campus, Enrique del Moral es el que hace todo el planteamiento urbano, junto en su momento con el arquitecto Teo González de León, que estaba ahí en ese equipo de colaboradores. Les dejan al arquitecto Ernesto Gómez Gallardo la parte más extensa, que va paralela a toda la plazoleta o al espacio central de Ciudad Universitaria o de CEU, y el reto del arquitecto era hacer eso, era casi hacer una barrera, pero que permitiera la transparencia y que permitiera de alguna manera el flujo. Esto no lo digo yo, tengo la fortuna de conocer a la nieta del arquitecto, y eso es lo que me comenta, que le comentaba su abuelo. Más allá de parecer como, o sea, era como una frontera, pero el tema de dejar toda esta secuencia de columnatas, de pilotes, y de generar esta planta libre, la escala es monumental, estamos a casi 4 metros en los primeros lobbies, y después esta fachada limpia, completamente vertical, para tener la mayor captación de luz para la operatividad y funcionalidad de los salones de ciencias políticas. Aquí están las clases de economía, derecho, en fin. Me parece fantástico el edificio y hace que su perspectiva pareciera interminable. Pero la intención es esta materialidad casi limpia, casi etérea. Esa es la visión del arquitecto, que se viera lo más transparente, lo más ligero posible, tomando en cuenta que iba a ser casi una, no casi, es una de las fachadas de todo el espacio central de Ciudad Universitaria. Y bueno, la parte de abajo me parece fantástica porque permite conectar a otros bloques de edificios del mismo CEU, y permite este flujo y esta continuidad con este espacio público, y después se convierte con este jardín central. Y bueno, está la torre de rectoría de Pani, del arquitecto Mario Pani, en el que la función del espacio arquitectónico se refleja con una materialidad de acuerdo a lo que va a pasar ahí por ahí al fondo se ve un poco el tema de la ciudad universitaria, de lo que es la biblioteca de la UNAM. Esto está hacia la parte sur, esta fachada está viendo hacia el estadio, y hay una parte sólida que es donde está el escudo, que es donde están todos los servicios y todo el sistema de conexión vertical y horizontal, elevadores, rampas, montacargas, todo está concentrado ahí. Todo. Hay pilotes, está esta fachada libre en esta parte de abajo, que es el acceso, que se ve fantástica también, acusando. Es cerrado, obviamente, porque la primera parte del edificio de rectoría es como muy cerrada, tiene que ver con la función del espacio. Ese elemento en este mosaico rojo donde están las escaleras es así por eso. Después hay una transparencia en donde están oficinas.
Entonces, donde tenía que verse, donde tenía que funcionar de manera más transparente, más iluminada, más ventilada, pues el espacio se abre. Donde se cierra, porque se tiene que cerrar por una cuestión de función, pues es en esta parte de mosaico rojo. Y esta es la otra parte, la parte de atrás, que se abre completamente al norte para captar la mayor cantidad de luz. La otra está al sur, esta está al norte. Y se abre porque sabía Pani que si no le iba a dar el sol de manera directa, iba a tener la mayor luminosidad posible y daba esta transparencia completa hacia toda esta zona de rectoría administrativa. Pero tiene un gesto al centro, donde hay un mural de Siqueiros, y que es este volumen que parece que sobresale, no parece, sobresale, de este elemento completamente transparente, porque lo que sucede en el interior de ese piso y de ese volumen, de ese espacio arquitectónico, es lo más importante, o es la función más importante de la torre. Ahí se reúne el Consejo General Universitario del UNAM, que es el máximo órgano rector de la Casa de Estudios, y Pani entiende perfecto que la función más importante de la torre de rectoría no era la verticalidad, no era que la viera ni ser vista, no, era la sala del consejo universitario, que se viera, que fuera expuesta, que tuviera una materialidad opuesta a la transparencia, desde concreto, es sólida, está flotando y tiene ese mural que la hace muy fuerte, muy contundente a manera de concepto, pero como una función dentro de un espacio arquitectónico se manifiesta en el objeto mismo a partir de su materialidad y de carácter, y le da carácter, ¿no? Por eso es tan importante entender la función y el objeto de la misma. Sucede algo con la casa de Diego y Frida, Diego Rivera y Frida Kahlo, de Juan O'Gorman, pilotes, son casas de 1928, estos puentes y estas alturas en los patios para que ellos trabajaran como en un gran formato. Ellos son pintores y bueno, eran artistas y tenían esos patios que fueron a petición del arquitecto. La casa se levanta, esta casa es funcionalmente tan pragmática que tiene lo que tiene que ser y no más. Y con un recurso en su momento casi nulo, para casi deja de manifiesto, casi expuesta esta funcionalidad espacial. Por eso la pongo, aunque hay gestos como estas circunferencias donde están las circulaciones, estos acuses de circulaciones de esta función muy específica del espacio, es decir, el espacio, estos dos bloques, el gris y el azul, pues son sus estudios, ahí vivían, ahí trabajaban, y las circulaciones el arquitecto las saca, las hace un gesto, les da un carácter distinto, porque la función específica de ese elemento, que son las escaleras, que es pues, llevarnos de un punto a otro, pues las quería acusar, ¿sí? Las refleja, les da carácter. Entonces está muy padre porque la función de estudio, pues existen otras funciones dentro del mismo espacio y se manifiestan a partir de materialidad distinta. Me gusta mucho poner este ejemplo, disculpen la fotografía mal tomada de su servidor, pero bueno, estaba muy nublado. Son los hornos en un lugar que se llama Mineral de Pozos en Guanajuato. Son hornos que se usaban desde antes de la revolución, es hornos como tal. Están en un paisaje casi semidesértico y la forma de estos hornos responde a la función propia del horno. No es como tal un objeto arquitectónico, me refiero, no tiene un uso, tenía, ahora solamente es parte del recorrido, cuando espero algún día vayan y lo conozcan, pero la forma se me hace fantástica y que tiene que ver con la función que se llevaba a cabo en esos hornos, o sea, de estas chimeneas y esta posibilidad de tener esta forma en relación a la función se me hace fantástico. Y bueno, ahí está, si se fijan en la arquería, uno es más pequeño que otro, sigo sin entender por qué, le pregunté a alguien, no me supo decir, no lo sé, pero le da una composición muy interesante y su función determina en este caso un carácter morfológico, formal y bueno, usando materiales del sitio. Me gusta mucho mostrarlo para que entiendan cómo pues, un simple horno y su función
determina muchas cosas, ¿no? Bueno, esta es una casa del taller que hicimos y la muestro porque pasa lo mismo. O sea, la casa es una casa habitación, pero la materialidad o la respuesta, por ejemplo, un objeto como tal, como la escalera, que es lo que aquí estoy mostrando, la escalera se manifiesta, o su función como tal, se manifiesta a partir de su materialidad, de entender cuestiones de sitio-entorno, y se acusa un poquito como lo explicaba en la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. Se utiliza una piedra para construirla, tanto en paredes, pisos, techos, y lo que es un piso es un techo, y bueno, eh, es una escalera como tal. Entonces la escalera se manifiesta, se acusa y muestra de alguna manera, sí, la función, que es trasladarnos arriba, abajo, llevarnos, comunicarnos, circular, y se acusa como objeto arquitectónico. Pilotes, transparencias, ventanas, porque la función del espacio así lo requería. Una, una terraza lo más amplia posible, lo más vertical posible, por una cuestión de uso de los usuarios. Es por eso que adquiere esta verticalidad, por una situación muy peculiar que sucede ahí, que tiene que ver muy parecida a la casa estudio, manejo de artistas, de hacer cosas como en gran formato y necesitar un espacio con una altura mayor. Entonces, cómo esta función, cómo este impedimento espacial del usuario se convierte en una función y también en una respuesta geométrica, formal, y, y con un carácter a partir de utilizar estos elementos, insisto, como pilotos para generar toda una planta libre y generar diferentes alturas en una sola terraza. Y bueno, pongo este ejercicio porque me parece sumamente importante, interesante y refleja mucho lo que estoy comentando, que la arquitectura tiene múltiples propósitos y la función de la arquitectura puede ir cambiando conforme vayan avanzando las necesidades del usuario, del contexto, del sitio. Este es el pabellón de Alemania para la exposición de Alemania de Mies van der Rohe en 1926, si no me equivoco, 1929, perdón. 1929, después por una cuestión social, política, se desmonta, está en Barcelona, y después en los 80 se vuelve a ejecutar como una pieza pues casi precisa con algunas cosas que todavía existían del propio pabellón. Es un pabellón, el pabellón de Alemania para la muestra, una exposición internacional, estas expos internacionales en que los países muestran sus pabellones, cosa que se sigue usando en la actualidad, haciendo. Y bueno, aquí el arquitecto Mies van der Rohe pone en manifiesto pues, los 5 puntos de la arquitectura que literal, casi a modo de copia y calca de Le Corbusier, en postura, no quiero decir que igual, sino en entender estos elementos del movimiento moderno, planta libre, pilotes, terraza jardín, ventanas horizontales, como parte del funcionamiento de los espacios y aspirando a... Yo creo que los arquitectos imaginaron que las obras iban a pasar en el tiempo y que a lo mejor podrían adaptarse a ellas. Es un pabellón, insisto, como tal, ahora sigue siendo, bueno, es un pabellón de visita, y que a pesar del tiempo, pues ahí está, ¿va? Con estos elementos que lo delimitan y que su función, en este caso, este pabellón, era mostrar estos elementos del movimiento moderno. No es una casa como tal, siempre fue un pabellón, y es como el ejemplo fiel de lo que es un pabellón y cómo a partir del tiempo, a pesar del tiempo, este pabellón ahora tiene otra función y, y nos deja de manifiesto que la función en la arquitectura pues tiene o tendría o deberá adecuarse al momento histórico, social, de entender al usuario como tal. Aquí nos estamos acercando más, está un poquito nublado, pero bueno, vean por ahí estos planos, este juego de sólidos, vacíos, de elementos continuos, no hay ventanas como tal, hay transparencias, hay sólidos, hay llenos, hay estos huecos, y su función ahorita pues es contemplativa,
de pabellón. Y bueno, ahí está los mármoles, que son son 4 tipos de mármoles, los usados por el arquitecto, con estos elementos continuos, estos volados, y cómo cada elemento va generando una función distinta. Y donde hay transparencia, pues la función es que se comunique con el exterior. Está aquí el pabellón está situado en un lugar, Montjuïc, que es como entrar como un gran parque, pues está ahí una serie de edificios históricos. Y por eso puse la foto primera, que es cuando llegas es lo primero que ves, cómo se va abriendo, pero también cómo se va cerrando, ¿sí? Cómo va generando un laberinto y cómo la función del material hace su parte. La función del material sólido, oscuro, contrarresta la función volada, etérea, casi blanca de la propia losa, ¿no? Aquí está. ¿Cómo están estas puertas? Pues que no son puertas, ¿no? Son puertas, ventanas, transparencia. Son muchas cosas. Son muchos usos. Pueden ser muchas cosas. Que era lo que apostaban. O sea, que el espacio pudiera irse configurando a las necesidades propias del ser humano. Y creo que es allá es a donde se tiene que ir, tiene que ser los espacios y tiene que pensarse su función a partir de ellos. Bueno, con esta foto cierro. Vean ahí la escala de la persona que está ahí atrás. La escala del edificio, cuando hace sol aquí hace una sombra fantástica, pero la pileta o este espejo de agua negro, sin fondo, que hace contrapeso a este doblez y a este techo y a este piso que van en la misma fuga, y bueno, como todo el parque tiene una intención de integrarse el pabellón. Esa es su función, tal cual. Bueno, y la función en el espacio arquitectónico, creo que la función en el espacio arquitectónico está determinada, sin lugar a dudas, en el habitante que va a hacer uso de ese espacio. El habitante es el que se va a contener en ese espacio arquitectónico, es el que le va a dar uso, función y vida al propio. Y creo que hacia allá nosotros como arquitectos, ustedes como estudiantes tendremos que ir. Lo más importante en la función del espacio es el habitante, es la apropiación del propio habitante. Debe ser flexible para poder adecuarse a las dinámicas de cambio social y que siempre el espacio sea vigente y que su función sea vigente. Responsabilidad, el espacio debe ser responsable, entendiendo estos aspectos cuantitativos de cantidad, entendiendo estos aspectos cualitativos, que esté ventilado, que esté iluminado y que refleje ese deseo de apropiación del habitante. El habitante lo va a hacer suyo y se va a apropiar de él en un momento. Y ahí es cuando el espacio empieza a funcionar y ahí es cuando el espacio empieza a adquirir ese carácter. Como estudiantes y como arquitectos necesitamos y debemos siempre tener ética espacial, que tiene que ver con todo lo que acabo de comentar. Entender la programación arquitectónica como un punto de flexión para saber cómo disponer la función del mismo, aunque el usuario se apropie de él. Y pensar siempre en el futuro, siempre pensar que el espacio tiene que ser al futuro, porque nosotros como seres humanos cambiamos y no vamos a ser los mismos hoy, ni mañana, ni en un año, y nuestras necesidades y nuestras demandas no serán las mismas. Eso es lo que hace que el espacio sea único, sea funcional y sea repetible para cualquier habitante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. A los alumnos les recuerdo que en el área del Classroom de la academia, les debe de estar apareciendo en este momento unos minutitos a los alumnos para que se animen y sí, claro. De comprender, de asimilar lo que acabamos de ver y que se puedan formular estas preguntas. A mí me gustaría en lo que los chicos preguntan, tenía yo ¿cuándo fue cuando entregamos? Creo que fue la semana pasada, entregamos el proyecto de vivienda en proyecto 2. Y un
un alumno se expresaba y decía, bueno, pero es que la función ya pasó de moda. La función es lo de antes. Ya hay otras formas de resolver el espacio. Entonces, digo, en esa ocasión yo platicaba un poco con él, ¿no? Es que no se trataba tanto de eso, pero aprovechando la ocasión, maestro, ¿usted considera que Sí. exista otra forma de resolver el espacio arquitectónico? Mira, yo creo que la forma de resolver o de abordar el espacio arquitectónico siempre responde a una demanda espacial. Es que eso es inherente, eso no va a cambiar, no ha cambiado, insisto, desde que el ser humano pisó, o sea, desde que existimos como tal, porque pues la demanda de resguardo, de comprender el sitio, primero de resguardarnos, fue el primer impulso, en un instinto de sobrevivir y de resguardarse. Lo seguimos haciendo, nuestra morada, nuestro hábitat nos resguarda, y nos resguarda en muchas cosas, no solamente de cuestiones naturales, sino de cuestiones sociales, en fin. El tema es de que, y no lo digo yo, si el espacio no tiene una función, pues no es espacio arquitectónico, ya sería otra cosa, ¿no? Hay esa gran discusión de que si la arquitectura es arte, pues el arte no tiene función. De hecho, esa es la diferencia. El arte ahí está, y cada quien le da la interpretación que quiera, pero no tiene una función espacial como tal. La arquitectura sí debe tener un valor plástico, pues claro. Eh, y por eso puse estos ejemplos lo más contemporáneos posibles, y hay muchos más, en lo que las vanguardias arquitectónicas en este momento pues no dejan de entender de que el humano el habitante es el elemento más importante, y su respuesta al sitio y ahora con tantas cuestiones de cambio climático, de depredación espacial, de suelo, precisamente en que en algún momento algunos no pusieron atención en lo más importante, que es el habitante. Escuchaba ayer, de hecho hubo un foro ahí en Quad, y que uno de los temas era eso, ¿no? De pues que las viviendas están terminando ser, o sea, un objeto de mercadeo. Por supuesto que la arquitectura está inmersa en un aspecto económico para que pueda suceder, eso es innegable. Necesita elementos para que se lleve a cabo, pero cuando se deja de lado al usuario y el que va a ser parte de ese objeto arquitectónico, entonces no vamos a llegar a ningún lado. No hay muchos fracasos en la historia de la arquitectura que son con eso, que están más preocupados en atender otros temas y olvidaron al protagonista, que es el habitante. Y aparte, cuando nosotros proponemos espacios o objetos arquitectónicos, pues nunca son para nosotros, siempre es para alguien más. Ese alguien más es el que lo va a habitar, y ese que lo va a habitar lo va a hacer que funcione de una manera. Es decir, no me cuesta mucho trabajo pensar en que eso pasó de moda, pues de eso no. Quiero entender que a lo mejor las ganas del alumno pues de ver imágenes que ahorita nos llaman mucho, o de resolver arquitectura a partir de una imagen en una publicación o en Instagram o en un render, que a veces los alumnos se dejan llevar por eso muy fácil, y el que tenga más likes es el mejor, cuando pues es una imagen bidimensional, ni siquiera existe porque es un render, y no hay una planta que nos permita entender. Es más, ni siquiera hay usuario. Entonces, bueno, creo que eh, debe tener, para que funcione, debe de entender el sitio, el contexto, y no veo otra forma, ¿eh? No. Y no es que la vea yo, o sea, si tú tomas en este momento cualquier libro, documento de arquitectura, o escuchas a cualquier arquitecto que esté pues o que esté haciendo planteamientos teóricos, todos van a llegar a la misma conclusión: es hacer mejores espacios para generar mejores ciudades. Es eso, la arquitectura hace ciudad, y si hacemos mala arquitectura haremos malas ciudades. Es un efecto dominó,
por eso hablaba de la ética, de la responsabilidad espacial, de comprometernos realmente con el usuario para poder entender su demanda, pero también sí soy de la idea de que el usuario debe participar en la demanda, en ese proceso. A veces queremos, te lo digo con todo conocimiento de causa, a veces nosotros cometemos el error o creemos de que tenemos todas las herramientas y los conocimientos para resolver el espacio, y al usuario nada más le vamos a entregar un plano y te tiene que decir que sí por el simple hecho que tú eres el arquitecto y que dicen que tú eres bueno, y eso es una mentira. Entonces, hemos tenido desde hace unos años, 3 años, en el que nos dimos cuenta que al usuario casi con comprometerlo en el proceso. O sea, lo involucramos en el proceso. Porque ¿cómo demonios planteamos un espacio que funcione para alguien que va a habitar y que no sabemos, ahora sí que sus modos, ¿no? Y eso es bien importante, bien fundamental. Totalmente de acuerdo, maestro. Muchísimas gracias. Dentro del foro ya tenemos participación, entonces me voy a permitir leerlas. Daniela dice, la arquitectura brutalista fue un movimiento que se enfocaba en la funcionalidad, pero hoy en día lo relacionan con la decadencia humana. ¿Es el factor del tiempo en que surgió el responsable totalmente o en sí la estructura? Voy a tratar de responder en base a lo que entendí la pregunta. Bueno, como en toda historia de la arquitectura, y si nos vamos a los libros, pues la arquitectura tiene historia, y ha habido momentos en la arquitectura que ha generado corrientes o movimientos que están todos de la mano de preceptos filosóficos. Pues el brutalismo, pues en su momento fue un momento, y nace un poco también en algunas partes de generar con el material expuesto, en fin, aunque hay arquitectura soviética o arquitectura de ese momento, que si uno va a los libros, pues dice, la arquitectura brutalista, y van a aparecer edificios con estas características, con volúmenes muy prominentes, por así decirlo, expuestos, en algunas cosas están mal hechos, y sí, muchas de esas estructuras, por una cuestión política social, pues bueno, han estado abandonadas, aunque pues ahí está el vestigio. No sé si toda la arquitectura responde a una cuestión de función, o sea, toda. No podemos dejar de lado eso. O sea, no debe de funcionar, para que, si no, no es arquitectura. O sea, no podemos hacer algo que no funcione. O sea, que al paso del tiempo, pues nos demos cuenta que no es operativo el espacio, pues esa es otra historia, y seguramente hay ejemplos de espacios que se han ciclado, se han renovado, se han regenerado, y hay movimientos completos en apropiarse de espacios para regenerarlos, reconvertirlos. Y bueno, eso puede pasar en edificios, no sé, históricos, que pues tenían un uso muy definido. Estoy hablando de hace muchos siglos, y ahora pues pueden volver a hacer otra cosa, ¿no? Tener otro uso, tener otra función. Y bueno, y después se mallamó un poquito el término de brutalista, y creemos que cualquier elemento expuesto es brutalismo, y no. Son movimientos y son momentos arquitectónicos, insisto, que se dieron en su momento, y que responden. De hecho, hay todo un libro del tratado ruso socialista de la arquitectura, y hay unos ejemplos, de hecho, fantásticos, que parecen sacados de películas como de ciencia ficción de los años 60, en los que hay como complejos de antenas abandonados, y bueno, búnkers, en fin, y sí, son momentos en la arquitectura, ¿va? Muchísimas gracias, maestro. Y totalmente de acuerdo. Digo, al final son o fueron respuesta a las necesidades de la sociedad que vivía en ese momento, ¿no? Entonces, sí, claro. Adolfo nos dice, los ejemplos de obras en los que nos mostraron los 5 componentes de arquitectura de Le Corbusier
Son casos muy especiales o en la gran mayoría de las que se construyen actualmente se siguen utilizando. Ok. Sí, buena pregunta, interesante, porque estos 5 componentes se siguen utilizando. O sea, cuando uno establece la función del espacio arquitectónico, debemos de entender, ya lo he repetido, los aspectos cuantitativos y cualitativos, pero también cómo se va a estructurar el espacio. Y estructurar desde el punto de vista material, de su estructura, pero también desde su estructura programática, es decir, de su función y desde lo que va a suceder. Si se entiende la programación arquitectónica como parte del proceso creativo, uno de los ítems más importantes, el resultado seguramente va a ser muy bueno para ustedes como estudiantes o para cualquier arquitecto. Eh, y entonces damos cuenta que hay componentes como una fachada libre, como una terraza jardín o como una terraza que pueda tener otro uso, o una azotea que pueda tener otro uso. Nos damos cuenta que tenemos una fantástica vista y podemos aprovechar y absorber esa vista y esa iluminación, esa transparencia, pues podemos pretender que nuestra arquitectura tenga per se estos componentes y no es porque, los usó Le Corbusier. No, son componentes universales que establecen la operación y la funcionalidad del espacio arquitectónico. A mí es algo que me apasiona. Yo los invito a todos a que se echen un clavado a libros de arquitectura. Hay un libro buenísimo, lo pueden encontrar en la arquitectura, ahí en la biblioteca del Quad, que es Teoría, Diseño y Contexto de Enrique Yáñez. Es un libro viejísimo. A mí, cuando yo estaba estudiando, me lo regaló mi tío, que por él me dieron ganas de estudiar arquitectura. Y es un libro de una edición muy antigua y el arquitecto Enrique Yáñez fue un arquitecto de este momento histórico, le llaman funcionalismo, que le insisto, nos da a nosotros como arquitectos mucho eso de ponerle nombres a las cosas y corrientes y bueno, pero él tiene otro libro, uno que es amarillo, que está ahí en la escuela, que es hospitales, o no sé, que tiene un guía y norma de hospitales. Pero ese libro es buenísimo, habla de todo esto que estamos hablando, teoría, diseño y contexto. Búsquenlo, léanlo, a lo mejor por ahí lo pueden encontrar en línea y comprarlo. Es una joya y les va a abrir muchas, más allá de lo que ahorita yo les acabo de comentar, porque esto no es nada, esto es una visión que yo les quiero compartir y que considero importante para que ustedes vayan generando su propio criterio. No es una verdad absoluta tampoco, ni mucho menos, ni siquiera quiero que sean ni que la tomen así, pero sí que les abra los ojos para entender la gran responsabilidad de hacer un planteamiento arquitectónico, de hacer un planteamiento espacial y funcional. Y vuelvo a repetir, si no entendemos lo cuantitativo, miren, si no está bien ventilado e iluminado, por más padrísima que esté la casa, con los materiales más caros, no va a funcionar. Son cosas tan sencillas. Por eso hay arquitectos, chicos, que con el tiempo pues han utilizado estos componentes, la luz, y han dado sus propias eh, definiciones de lo que es la arquitectura, ¿no? El juego sabio y magnífico de volúmenes bajo la luz, ¿no? Decía el Corbusier, o cosas así ya casi espirituales, pues porque pues la luz tenía una gran razón de ser, la iluminación, la ventilación, y bueno, créanme que los usuarios se los van a agradecer. Créanme, si está iluminado y ventilado de manera correcta, usando fachada vertical, horizontal, pilotes, no pilotes, estructura de acero, concreto, armado, como sea, créanme que se los van a agradecer y entonces ese objeto arquitectónico sí tendrá un valor y trascenderá porque el usuario se apropiará de tal manera que lo va a agradecer en su día a día, no que se los va a agradecer a ustedes, o sea, eso no importa. El agradecimiento es de que ellos lo usen de manera satisfactoria, correcta. Híjole, eso es fantástico. Muchísimas gracias, maestro. Tenemos una aportación más. Nada más que aquí está. Alberto nos dice, ¿es posible diseñar la volumetría y después meter los espacios? Mira, Alberto, ¿verdad? Sí. Mira, Alberto, y para todos.
Mi respuesta muy personal es que creo que no, que ni los arquitectos que pareciera que hicieran eso, lo hacen. Créanme que hay un análisis muy importante de todas estas relaciones de función, de flujos, de usos y destinos en el propio espacio. Voy a poner un ejemplo. Frank Gehry es un arquitecto que casualmente está como en medio de dos momentos arquitectónicos muy importantes. Él surge en un momento de la arquitectura que se le llamó el posmoderno, junto con otros grandes arquitectos como Michael Graves, Richard Venturi, Charles Moore, Bofill, Kenzo Tange, bueno, en fin. Y estaban en ese momento de hacer arquitectura que según ellos desafiaba el movimiento moderno y los postulados que ahorita les mencioné, estaban rejegos, estaban en esa onda, y su arquitectura decía, no, yo voy a hacer formas y no me importa, y casi como pasteladonas, así. De hecho, algunos de ellos tienen obras fantásticas, no sé que sean malas, ni lo estoy criticando, ni mucho menos, pero échense un vistazo a los complejos de departamentos que tiene Richard Venturi ahí cercanos a Anaheim, en el Disney Park, que los diseña, que son maravillosos, y son todos de ese momento. Y Frank Gehry empieza a hacer estas arquitecturas como posmodernas, con mucho afiche, es decir, le colgara cosas, hizo por ahí un como museo, no sé qué, de aviación, y le puso una avioneta y unos binoculares, y todo chueco y con colores pasteles. Y después, él mismo reflexiona y se da cuenta que pues no puede dejar de lado al usuario. Entonces, él después hace ese traspaso, hace otro momento de la arquitectura que es el deconstructivismo, en fin, con otros más, o el movimiento neomoderno que le llaman, en fin. Digo, no me voy a meter esos términos, pero más para que situarles una línea de tiempo, y empieza a diseñar cosas, o sea, madura en el aspecto arquitectónico, y empieza a hacer unas cosas fantásticas que pareciera fueran, que por fuera son un gran formalismo, pero en el interior están tan pensadas, tan resueltas, que la forma responde a lo que sucede en el interior. Un ejemplo de ellos es la sala de conciertos de Los Ángeles, la Disney Music Concert Hall, que es de Frank Gehry, que está ahí sobre la avenida Balboa, Balboa, si no me equivoco, quien conozca Los Ángeles no me dejará mentir. Y hasta afuera se ven unas láminas caprichosas de titanio y pareciera que pues sí, aventó la forma y aventó después ahí la función. Y no, ya que entras al espacio te das cuenta que todo tiene una razón de ser. Los pliegues tienen una razón de ser, la estructura de titanio tiene una razón de ser, todo tiene una razón de ser, o sea, todo tiene una función. Y él lo comenta, vean por ahí hay muchísimos documentales de él, y él explica esto que les estoy diciendo, lo hace al mismo tiempo, lo hace a la par. Así hay muchos arquitectos. Entonces, es difícil porque no podemos dejar de lado algo tan importante como la operatividad del espacio, entender sus flujos, sus circulaciones, las aspiraciones del sitio, el contexto, la iluminación, por dónde entra el sol, sale, bueno, el sol está ahí mismo, pero la luz por dónde va a entrar, por dónde se va a meter, etcétera, etcétera. Lo veo difícil, muy difícil. Entonces, no, es un conjunto de cosas. Hay una discusión ahí bizantina que no lleva a ningún lado, y yo les sugiero que no se metan a ella, que es primero. No hay nada primero, es un conjunto. Lo acabo yo de explicar, son las dos cosas al mismo tiempo, van de la mano, ¿sí? Van de la mano de la programación arquitectónica, y todos los ejemplos que les mostré y los hemos visto. Sí, de hecho, Frank Gehry se mofa de él mismo, de que la gente cree que aventando un papel así hacía las cosas. No he encontrado ningún documental de él que diga que haga eso. Solamente cuando hay un capítulo de Los Simpsons que explica eso y se burla de él, le avienta una hoja y todo. Oh, sí, construyó. Pero se está burlando, pues, de lo que. Y sí, hay algunos que seguramente, pues, por la moda, pues lo toman, pero no es así. Vean a grandes arquitectos, tal vez una lista de nombres interminables, y todos ellos buscan este vínculo, espacio, usuario, trascendencia, ciudad, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, maestro. Y digo, por la hora creo que ya nada más leemos esta, que de todas formas es la última hasta el momento que han agregado. Sí, Alejandro, creo que me tardé, maestra, discúlpame.
No, al contrario, muchísimas gracias, maestro. Más bien, mi comentario va en el sentido de que no queremos quitarle tanto Lo sé, tiempo. lo sé. No, yo encantado de platicar arquitectura, lo sabes. Bien, aquí Alejandro nos dice, no entendí muy bien el tema de los ejemplos análogos. ¿No sería como una copia de lo existente? No es tanto una copia, no es una copia. Los ejemplos análogos es eso, ¿no? Una analogía nos permite entender ejemplos casi idénticos, pero no iguales. O sea, es eso, ¿no? Y eso nos permite también entender escalas iguales, nos permite abrirnos los ojos a un tema que a lo mejor no conocemos y que se vale. Digo, hay muchas cosas que no conocemos, son millones de cosas y no podemos hacer un planteamiento de algo que no conocemos. Sería muy arrogante pensar, yo sí sentarme a hacer algo pensando en que sé cómo va a funcionar. Por eso el ejemplo análogo nos permite entender cómo funciona otro espacio para detectar aciertos y no aciertos. ¿Y por qué no? O sea, inspirarnos, pero no es para copiarlo jamás. No. De hecho, las analogías no son para eso. Pero aparte pues no, porque o sea, el sitio es diferente, los usuarios seguramente serán diferentes, el contexto seguramente será diferente. Pues bueno, por eso hablaba en el último punto de la responsabilidad y de la ética espacial. Ahí entra esto, ¿no? Hay que ser responsables espacialmente, éticamente, para que el espacio aporte esa calidad a los habitantes, al habitante o a los habitantes, que esos microespacios también tengan esa calidad y puedan desarrollar sus vidas de mejor manera y que ellos se apropien de él y que ellos le den el uso que quieran. Al final de cuentas, eso es lo bonito del espacio. Cada quien se termina apropiando, se lo digo con todo conocimiento de causa. La gente se apropia de manera bien padre de sus espacios, de sus habitaciones, las personaliza. Aunque hay un planteamiento de organización de mobiliario, así es, pero cada quien le da pues el toque, su gusto. Pues sí es como, porque así quieren vivir y eso es lo chido. Y eso es lo bonito del espacio. Muchísimas gracias, maestro. Ya no tenemos más aportaciones en el foro, en ninguno de los dos foros. Entonces, yo creo que siendo las 12:33, podemos dar por terminada la sesión de hoy. Agradezco sobremanera que nos pudiera compartir estos minutos de su tiempo, maestro. Entonces, seguimos en estas sesiones. Sigan pendientes de las publicaciones que se están haciendo en el tablón y pues estamos a sus órdenes, chicos. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, maestra. Gracias a todos.